Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder reencontrarnos a través de este medio tecnológico. Continuamos con el estudio que estamos realizando en esta serie de reuniones de oración y estudio bíblico. Primera Juan, capítulo 3, nos corresponde hoy desde el versículo 19 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Sin duda el pasaje que nos tocó para reflexionar en esta noche es muy amplio y sería imposible en 10 o 15 minutos desarrollarlo de una manera completa, porque están involucrados términos que de por sí ya llevarían una sola reunión. Pero me ha tocado, en cierta manera, desarrollar lo que tiene que ver con la oración. El secreto de las oraciones contestadas, haciendo hincapié en lo que dice el versículo 22. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué tema la oración? La oración ligada no simplemente a una petición, a una acción de gracias, a una mecánica, a una técnica, sino relacionada con todos aquellos ingredientes que nos da la palabra del Señor, que el mismo Señor Jesucristo se encargó de aclarar, de recalcar a sus discípulos. ¿Qué arma la oración? Qué privilegio tenemos, como en esta noche, de reunirnos en los grupos que, ya se han juntado, ya se han organizado para poder presentar nuestra oración delante de Él. Y uno cuando piensa en oración, normalmente está pensando en pedir. Sin embargo, no es solamente pedir la oración. La oración, como la enseñó el Señor Jesucristo, tiene condimentos que van desde la alabanza, la acción de gracia, la adoración y por supuesto la petición es una parte importante, pero somos seres nosotros, a veces pensamos en nuestras necesidades y la petición la ponemos por delante de tantas otras cosas que no digo que esté mal, pero a veces somos un poco egoístas cuando pensamos de esta manera. ¿Tiene secretos la oración? Sí, claro que tiene secretos. ¿Dios escucha todas las oraciones? Bueno, uno podría decir no, porque uno puede pensar aquellos que no le reconocen como Padre a Dios, Dios no está obligado a escuchar. Sin embargo, hay una oración que Dios escucha de todas las personas. Y de aquellos que no le conocen particularmente es la oración pidiendo socorro, pidiendo ayuda, pidiendo la salvación, pidiendo perdón, arrepintiéndose. Esa es la oración que Dios escucha del pecador. Ahora, ¿y de los creyentes? ¿Escucha Dios todas las oraciones de los creyentes? Qué pregunta también esta. Bueno, la palabra del Señor nos dice en tantos versículos que nosotros tenemos la confianza de acercarnos hasta el trono de la gracia, porque tenemos un intercesor que es el Señor Jesucristo, y esto es cierto. Pero también tenemos que decir que hay situaciones o circunstancias en la vida del creyente
en que las oraciones se ven afectadas. ¿Afectadas por qué? Por el pecado, porque nuestra relación con Dios está cortada por la presencia de pecado. Miren, hay un ejemplo, por ejemplo, y esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Dice la palabra del Señor hablándole a los esposos. Miren, dice, ustedes traten bien a sus esposas, estén en buena comunión con ellas. ¿Saben por qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Y de acá sacamos una conclusión, que aunque seamos hijos de Dios y que no perdamos la salvación, pero hay circunstancias que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro trato en este caso hacia los demás, con pecados ocultos que impiden que la oración sea escuchada por Dios para dar una respuesta acertada, una respuesta que estamos esperando. Y el pecado mancha la vida del cristiano. El pecado hace que la oración no sea el arma eficaz con la que el Señor Jesucristo nos equipó para poder presentarnos delante de Dios Padre. Entonces, ¿cómo vamos a encarar este versículo? Lo leemos nuevamente. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Esto nos lleva a reflexionar de una manera muy particular, porque uno puede decir, bueno, pero yo al Señor le he pedido tantas cosas a lo largo de mi vida, que algunas no las he recibido, otras las he pedido, después me he olvidado que las he pedido y no sé en qué habrá quedado, ni me acuerdo de lo que pedí. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar este versículo que dice cualquiera cosa que pidamos? Miren, hay algo que aprendimos desde niños en la escuela bíblica, en la escuela dominical, cuando hablábamos de la oración. Y no por aprenderlo desde niños pierde vigencia y pierde aplicación en nuestra vida, ya de creyentes maduros, creyentes adultos. Y es que Dios, aquellos que estamos en comunión con Él, es decir, aquellos que no tenemos alguna cosa que impida esa comunión o que haya cortado esa comunión, cuando presentamos nuestras oraciones delante de Él, vamos a obtener de parte de nuestro Padre Celestial respuesta. Y esa respuesta puede ser sí, te concedo lo que estás pidiendo. Qué lindo es, ¿no? Cuando pedimos algo al Señor y lo obtenemos y nos damos cuenta de que es un regalo de Dios. Y encima esa respuesta viene rápido. No tenemos que esperar un cierto tiempo para obtener esa respuesta. A veces la espera se hace larga. La respuesta es sí, te lo voy a dar, te lo prometí, te lo voy a dar. Pero pasa el tiempo, pasan los días, pasan los años y todavía no se concreta. ¿Qué ejemplo el de Abraham? Dios le prometió un hijo. Era ya anciano. Tenía 75 años aproximadamente. Te daré una descendencia, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tendrá un hijo, Sara. ¡Qué alegría! Aquella que era estéril iba a ser mamá. 75 años. Pero pasaron los años. Prácticamente 25 años. 24, 25 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Todavía no llegaba el niño tan esperado. Pero un día llegó. Llegó el hijo de la promesa. Sin embargo, ¿cuánto tuvo que esperar Abraham? Decíamos que la respuesta de Dios puede ser inmediata, asintiendo a lo que pedimos, o a veces tardándose un tiempo para responder eso que Él consideró que era una promesa de parte de Él y que era una respuesta a nuestra petición. Pero a veces Dios nos dice, espera para recibir la respuesta. Espera para obtener lo que estás pidiendo. Y esa espera a veces pasa no solo 2 años, o 5 años, o 25 años. A veces pasa casi toda una vida. Y estamos nosotros en la incertidumbre de decir, bueno, ¿y Dios
¿Qué querrá con esto? ¿Qué querrá con mi vida? ¿Será sí? ¿Será no? Pasa muchas veces en la vida del creyente. Y claro, cuánta desazón hay. Pero el Señor, aún utilizando esta parte de su respuesta, esta arista de su respuesta, está modelando nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra paciencia. Nos está probando, nos está preparando para asumir responsabilidades, para asumir servicios, que nosotros no los vemos en ese momento, pero que Él en su soberanía los conoce y sabe que es necesario esa pausa, ese stand-by, para darnos lo que hemos pedido. Y saben, otras veces la respuesta es no. Y es un no rotundo. Y es un no que muchas veces nosotros no lo entendemos, no lo percibimos o no lo queremos percibir y seguimos insistiendo. Y buscamos de disfrazar las circunstancias para quizás ese no rotundo que al principio fue una convicción en nuestra vida, en nuestra petición, queremos disfrazarlo de un espera de parte de Dios. Pero Dios nos dice claramente no. Y tiene sus razones, Dios. Por supuesto, ¿cuáles son sus razones? Y Él sabe que no es conveniente otorgarnos lo que estamos pidiendo en ese momento. Porque no ha de ser para provecho del ministerio, no ha de ser para provecho mío, ni para provecho de mis hermanos. Va a ser algo que me va a perjudicar. Y yo le agradezco al Señor, esto ahora hablando en forma personal, por aquellos no que me ha dado en respuesta a mis oraciones. A veces uno toma una postura quizás un poco egoísta, quizás un poco casi hasta enojándose con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me dice tu palabra que Él te va a conceder todos los deseos de tu corazón? Si este era mi deseo, Señor, ¿por qué no me lo das? Pero luego que pasa el tiempo, nos damos cuenta de que no hubiera sido para nuestro bien. Y aunque en nuestra vida terrenal no nos demos cuenta por qué Dios no nos concedió lo que pedimos, cuando estemos con Él a la perfección o en la perfección, nos vamos a dar cuenta de por qué fue ese no. Es tan sabio nuestro Dios que nos conoce de tal manera que nosotros nunca pudiésemos estar seguros de que el sí, el espera o el no hubiera caído en mejores manos que la de nuestro Señor para darnos lo que Él estime conveniente. Ahora bien, hay algunas condiciones para recibir esta respuesta, pero sobre todo para que la podamos nosotros percibir, para que la podamos entender. Y si todavía no está concretada esa respuesta, tener la suficiente sabiduría espiritual para esperar en las manos del Señor, los tiempos del Señor. ¿Hay algunos secretos? Claro que los hay. Y aquí radica lo que expresamente Juan nos dice en su palabra. Lo leemos nuevamente al versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Primer secreto, gran secreto. Guardamos sus mandamientos. Esto es obediencia. Esto es estar sujeto a la voluntad del Señor. Esto es estar en consonancia con lo que Dios quiere que hagamos, que lo pongamos en práctica, que lo guardemos, que tengamos la disciplina, la perseverancia para obedecerle en todo lo que nos manda. Miren, no tendríamos que estar tan preocupados en saber si es sí, si es esperar o si es no. Si no, tendríamos que estar preocupados en decirle, Señor, quiero agradarte, guardando tus mandamientos. Quiero estar en consonancia con tu voluntad, quiero conocer tu voluntad. Tantas veces el salmista decía al Señor, hazme conocer tu voluntad, quiero conocerla. Y además él pedía, escudriñame, Señor, mira mis intenciones. Quiero saber si hay algo dentro de mí que a mí me parece que está bien, pero ante tus ojos no está bien, lo quiero conocer, para que cuando te tenga que pedir algo,
lo pueda hacer con seguridad, con confianza, sabiendo de que estoy en consonancia con tu voluntad, guardar sus mandamientos. ¿Y cómo lo expresa aquí Juan? Guardar sus mandamientos. Y este es su mandamiento, dice el versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Miren, le pone un broche perfecto a lo que significa guardar sus mandamientos. En esta ocasión, Juan dice creer en el nombre del Señor Jesús. Mira, ¿querés guardar los mandamientos? Queremos guardar los mandamientos del Señor Jesús. Primera medida para encontrar el secreto de la oración, de la respuesta a la oración, es creer en el Señor Jesucristo, pero no esa creencia que te lleva a reconocer a un personaje de la historia que estás acostumbrado a escuchar en la escuela dominical, en la reunión, y el Señor, y el milagro, y la actividad del Señor, sino que el Señor sea una realidad en tu vida, su presencia sea manifiesta en tu vida, y puedas vislumbrar su accionar en todas las circunstancias que te toca vivir, que te toca pasar, así las alegres como las tristes. Pueda decirle gracias Señor porque estás a mi lado. Eso significa creer en el Señor Jesucristo, creer que está con nosotros, pero también creer que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por vos y por mí. Esto es creer en el Señor Jesucristo. Pero hay otra condición, ¿y sabes cuál es? Amar a nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a llegarnos delante de nuestro Dios? Con peticiones que para nosotros son muy importantes, que quizás marquen tu vida, y no amamos a nuestros hermanos. Somos indiferentes. No practicamos la comunión que es tan necesaria para la vida cristiana. Es imposible pedirle al Señor que nos dé respuesta a nuestras oraciones cuando nuestro corazón, y leímos en los primeros versículos, que Dios es mayor que nuestro corazón, cuando nuestros corazones están alejados de nuestros hermanos. No vamos a obtener la respuesta, o vamos a estar divagando, tratando de definir si es sí, si es no, si es esperar. Vamos a estar confundidos, porque no guardamos sus mandamientos, creyendo en la presencia del Señor Jesucristo, siendo una realidad en mi vida diaria, y no amamos a nuestros hermanos. Dice Juan, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Miren, una señal de la permanencia en Dios es guardar sus mandamientos, pero una reafirmación de esa permanencia es a través del Espíritu Santo que nos dio, con el cual fuimos sellados, que también tiene una injerencia en la oración, así como la realidad del Señor Jesucristo, su presencia en nuestras vidas, para que nuestras oraciones tengan la respuesta que estamos esperando. Así el Espíritu Santo está intercediendo por vos y por mí. Porque ¿sabés qué dice la Biblia? Mira, aunque busquemos la parte técnica perfecta para presentarnos delante de Dios y pedirle a Dios de una manera correcta, estando examinados a nosotros mismos, que no haya pecado, ¿sabés lo que dice la palabra del Señor? ¿Que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nos tenemos que declarar ignorantes tantas veces. Estaré pidiendo bien. Creo, Señor, que estoy bien. Examíname. Pero aún así, muchas veces tenemos dudas. Pero gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo que está en vos como hijo de Dios y en mí, dice que intercede, así como el Señor Jesucristo, al lado de Dios el Padre, nuestro abogado defensor, está intercediendo por mí y por vos. El Espíritu Santo dice que intercede delante de Dios con gemidos indecibles, que no los podemos nosotros explicar, descifrar, pero que en el ámbito espiritual y en la comunicación del Trino Dios, Dios el Padre escucha las oraciones. Qué privilegio, ¿eh?
Qué privilegio poder tener un Padre que se compadece de nosotros, que responde nuestras oraciones cuando están en consonancia con su voluntad. Cuando guardamos sus mandamientos, creemos en su Hijo, Jesucristo nuestro Salvador, y también amamos a los hermanos. Pero yo quisiera terminar, no solamente analizando este pasaje que habla de la oración puntualmente, sino cómo nos llegamos a pedirle a nuestro Dios. Y mira, yo te invito a que no solamente con tus labios en silencio, sino la palabra del Señor muchas veces resalta el clamar en oración. No sé si ya lo has puesto en práctica. Clamar a Dios. Que es más que con nuestro vocabulario, con nuestro tono de voz, podamos presentarnos delante del trono de la gracia. Y no es que Dios esté sordo, pero muchas veces Dios dice, clama a mí. Y clamar en la oración significa con una voz fuerte, con un espíritu alto, poder decirle al Señor que lo necesitamos, que sea favorable a nosotros. Estamos pidiéndole casi de una manera desgarradora, desesperada, a pesar de que no estamos desesperados. Pero cuando vas al diccionario y buscas lo que significa clamar, vas a ver que vas a encontrar un énfasis en esa petición que va más allá de lo común, de lo normal, de una petición miedosa, sino que es algo que de una manera desgarradora, el alma pide delante de Dios. Y nos viene a la mente aquel ciego Bartimeo. El Señor entraba a Jericó. Cuando se enteró del bullicio, el ciego preguntó quién era. Es Jesús. Y dice que a gran voz clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamar a Dios. Y Dios escuchó, claro que lo escuchó. Y el salmista David, ¿cuántas veces lo expresó en sus salmos? A ti clamé, clamaré a ti, no me desprecies, no me deseches. Señor, mi alma tiene sed de ti, te necesita. Como el ciervo busca las corrientes de agua, tiene sed, así mi alma clama a ti. Que en esta noche podamos, en este momento de oración que vamos a tener a continuación, podamos clamar al Señor por aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que ocupan tanto tiempo de nuestros pensamientos, de nuestras vidas, aquellas cosas que necesitamos nosotros expresarle a Dios y que estamos esperando respuesta. Clama a Dios y espera su respuesta que va a llegar. Con un sí rotundo, con un esperar porque quizás no sea el tiempo, o por un no, porque no te conviene, o porque tengo algo mejor para vos. Que Dios te bendiga. Que podamos estar pendientes de cada una de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Que podamos vivenciar cada uno de nosotros la satisfacción que significa el saber que Dios está pendiente de tus peticiones, de las mías, y que se complace en concedernos todo lo que pidamos conforme a su voluntad.